Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en vivo, una vez más, una transmisión en Facebook, en directo. Esto se llama De la Cama al Living. Y bueno, esta noche, como ya lo anunciamos, estamos con dos mujeres, abogados, em, que nos van a hablar sobre la detención ilegal del ex jefe de gabinete del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa Gutiérrez. Nos acompaña, bueno, tengo el honor de que me acompañen esta noche, está la defensora del pueblo, Nadia Alejandra Cruz Tarifa, y me encuentro con la abogada Alejandra Claros. Bueno, quiero agradecerles a ambas por la participación de este espacio y bueno, ya estamos aquí. Alejandra, voy a comenzar contigo, que te presentes, después Nadia, y comenzamos con el tema en sí, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Saludar a la defensora del pueblo. Un gusto compartir este espacio con ella también. Una mujer que está liderizando el rol importantísimo que es la defensa de derechos humanos. Y bueno, a ti, Sergio, agradecida por este espacio. Bueno, voy a comenzar contando cómo fue que Patricia Hermosa ingresó a trabajar a Palacio. Se ha distorsionado mucho este tema y para mí ha sido importante recalcarlo porque yo en ese momento era jefa de gabinete de Evo Morales. Nosotros lanzamos una convocatoria pública en la cual pedimos que se postulen personas que hayan tenido especiales características, que sean abogadas y que tengan estudios de relaciones internacionales o diplomacia, que es lo que más se maneja en el despacho. En eso se presentó una mujer, una joven que fue Patricia, que quedó entre las finalistas y le hicimos una entrevista. En esa entrevista ella demostró muchísima convicción social, no tenía ningún respaldo que se pueda decir político, lo que a ella le respaldaba, y es importante recalcar esto, porque a las mujeres también nos respaldan nuestras trayectorias profesionales, nuestras credenciales en estudios. Y esa fue la razón por la que Patricia logró entrar a Palacio y empezó como secretaria del despacho, siendo abogada. Incluso yo le manifesté en esa ocasión, le dije que ella tenía el currículum sobrecalificado, que ella podría acceder a otro puesto, pero si ella se sentía cómoda con eso. Y ella me dijo que sí. Y eso me demostró también su humildad. Esos años, Patricia demostró ser una excelente profesional, ser una buena compañera, una persona que entendía las organizaciones sociales y también fue formando un carácter fuerte, porque en el despacho lo único que te queda es ser fuerte. Estás enfrentándote con todos los poderes del Estado al mismo tiempo. Hablas con gente que es del poder legislativo, que son diputados y senadores, tienes a gente del poder electoral, ese contacto que tiene el presidente de la República, tienes el poder judicial, y tienes las Fuerzas Armadas y la policía, y tienes que tener un carácter. Y siendo mujer es mucho más complicado, y lo digo por experiencia propia. Por eso, cuando yo me enteré del caso de Patricia, me pareció injusto, porque aparte de que ha sido una persona que ha trabajado durante 10 años, casi 18, 19 horas al día, y que la remuneración no es justa tampoco para todo el trabajo que se tiene, sea ahora una persona que esté privada de la libertad. Y eso es una acción injusta por parte del gobierno y es un acoso y una violencia política hacia Patricia Hermosa. Eso es por mi parte. Muchísimas gracias, Alejandra. Es importante saber que Patricia, muy joven y por convocatoria, entra a la presidencia, ¿no? Además, con el currículum que, bueno, tú nos adelantas un poco, ¿no? Su experiencia y maestría justamente en la Argentina, en una beca hecha además por la OEA, ¿no?
Bueno, Nadia, muchas gracias por estar acá. Te voy a ceder la palabra y desde la Defensoría del Pueblo, eh, cuéntanos cuál ha sido todo el procedimiento que se está llevando, gestando en relación al caso de Patricia Hermosa, ¿no? Gracias, buenas noches, Sergio. Un placer estar en este programa. Un saludo a la doctora Claros, que también nos acompaña para compartir un poco, bueno, y conocer esta parte más humana de Patricia Hermosa. El caso nosotros lo llegamos a registrar el 31 de enero del 2020. Tenemos una llamada telefónica por parte de los familiares, quienes denunciaban en ese momento un acto muy irregular, un hecho irregular que lo denunciamos públicamente, y a partir de eso fuimos haciendo las consultas al Estado. Era que había ocurrido una aprehensión un tanto irregular. Patricia estaba junto a su esposo ejerciendo su rol o su trabajo como abogada defensora del señor Morales, y en ese cometido fue interceptada por agentes civiles, que eran, bueno, agentes policiales vestidos de civiles, y rodeada. En ese momento, sin que exista una orden judicial que se le presente a Patricia, es de alguna forma rodeada ilegalmente y espera por alrededor de 15 minutos sin poder movilizarse. Dentro de esos 15 minutos, extrañamente, y como no ocurre en otros casos, aparece el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y quiero hacer un énfasis porque también lo hemos denunciado, que el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha puesto demasiada diligencia, yo diría que excediendo las funciones que tiene, de alguna forma contaminando con su accionar la investigación que quisieran que fuese imparcial y no lo es, e intercede. Y él en persona, de alguna forma, hace una suerte de notificación a Patricia Hermosa con una orden de una comisión de fiscales que ella no llega a recibir, no la llega a ver por un tiempo prudente, no tiene un contacto directo con un abogado defensor en ese momento, y es inmediatamente, pues, se la sube a un vehículo de la policía. Y aquí otro hecho irregular que también lo hemos denunciado: por alrededor de 50 minutos a una hora no se sabía del paradero de Patricia Hermosa. Patricia Hermosa, de acuerdo a lo que luego ella nos comentó, fue encerrada en este vehículo policial por este lapso de tiempo sin poder pues alegar nada, ni siquiera una necesidad muy personal, muy íntima, como ir a un sanitario. Fue retenida en ese lugar y no se conocía sobre el paradero. La Defensoría del Pueblo, en paralelo, se constituyó en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, visitó las celdas judiciales. Más tarde llegó la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra acá en Bolivia, para ver dónde estaba Patricia Hermosa. Y en ese momento nadie nos daba una sola razón legal paradero, nadie. Lo que nosotros hicimos fue esperar en el lugar, cruzar información, hacer los reclamos, y después de una denuncia pública que hicimos a través de redes sociales, apareció en una celda judicial, que nosotros habíamos visitado minutos antes y no se encontraba. Eso creo que es importante recalcar, porque después lo que viene para Patricia Hermosa es un uso abusivo del sistema de justicia penal, que no solamente se está llevando por delante a una mujer, sino también se está llevando a esa mujer que estaba ejerciendo su rol de abogada de otra persona. Y son esta dualidad de razones las que tienen en este momento perseguida político-judicialmente a Patricia Hermosa en celdas judiciales. No es la única mujer, no es la única persona que está siendo objeto de este tipo de persecuciones, del uso abusivo del sistema penal. Nosotros como Defensoría del Pueblo le hemos puesto en conocimiento de forma oficial en Haití, en la audiencia 176 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, le hemos puesto en conocimiento el caso de Patricia y de otros donde existe persecución político-judicial. Al mismo tiempo, hemos asistido al Consejo de Derechos Humanos cuando se estaba viendo el examen periódico universal para Bolivia, y tanto a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como
al Consejo de Derechos Humanos se le ha puesto en conocimiento de que en Bolivia existe persecución político-judicial. No tenemos garantías de un sistema de justicia que vaya a investigar de forma objetiva, ni jueces ni tribunales que en este tipo de casos vayan a tomar definiciones judiciales con carácter de imparcialidad y menos aún respetando garantías judiciales o el debido proceso. Lastimosamente, en este caso, Patricia Hermosa es una víctima más de las tantas que está llevándose este gobierno. Muchísimas gracias, Nadia. Es bueno recalcar que esto fue una detención ilegal, todo el procedimiento como nos informabas, además de un momento de secuestro donde Patricia Hermosa no aparecía y no tenía orden de aprehensión, ¿no? Alejandra, como ex jefa de gabinete, existe un manual como funcionarios públicos, ¿no? Un manual de funciones de jefa de gabinete, y bueno, Patricia estaba sujeto también a eso en el tema de las llamadas, ¿no? En temas administrativos, devolución, cierre de la gestión, papeles para cerrar Contraloría, los papeles de Contraloría. ¿Nos puedes dar una explicación mucho más amplia en este tema? Sí, bueno, Sergio, es importante saber que toda actividad o funcionario público tiene un manual de funciones y evidentemente la jefa de gabinete del presidente tiene su manual de funciones. Este manual de funciones ha sido elaborado con distintos gobiernos. Quiere decir que la jefa de gabinete del señor Mesa cumplía las mismas tareas que cumplió en su momento Patricia, la jefa de gabinete de Rodríguez Belcé, de Hugo Banzer Suárez, de Tuto Quiroga. ¿Y qué significaba esto? La jefa de gabinete tiene la responsabilidad del manejo de la correspondencia del presidente. Recibe toda la correspondencia y también tiene la potestad de hacer respuestas. Maneja la agenda presidencial, maneja también lo que son las llamadas, los horarios, el protocolo del presidente, sus actividades privadas, sus trámites personales, muchas veces hasta las cuentas bancarias, de llevar un control. Estás a cargo también de la declaración jurada todos los años del presidente, se coordina con la Contraloría, porque el presidente no es un ciudadano más que va a la Contraloría, y no porque no lo quiera hacer, sino porque tiene demasiadas responsabilidades. Y yo me pregunto, ¿acaso las responsabilidades de la jefa de gabinete de la señora Áñez el día de hoy han cambiado? Quisiera recalcar un punto sumamente importante. Patricia inició una relación laboral con el señor Evo Morales hace 10 años. Eso significa que esa relación laboral terminó el 10 de noviembre con su renuncia. La relación laboral formal y propiamente dicha. Pero una persona que ha trabajado 10 años con un presidente tiene la potestad todavía de manejar y cerrar los asuntos pendientes del presidente. Porque ese presidente salió del país y salió del país porque se dio un golpe de Estado. Me pregunto si las autoridades han permitido que se entreguen las oficinas. Por ejemplo, que se haya entregado con un inventario y con acta los archivos que existían en la presidencia. En mi caso, cuando yo dejé el cargo, yo le dejé toda una serie de actas, de archivos y explicaciones a Patricia, porque era la que estaba recibiendo el despacho. ¿Qué pasó con la primera jefa de gabinete de Evo Morales? Recibió todas las documentaciones y todo lo que era el despacho del presidente en ese entonces, Rodríguez Belcé. Y ella también había concluido sus funciones, ya se había tomado posesión a otro presidente. Patricia terminó, lo recalco nuevamente, el 10 de noviembre su relación laboral. El 20 de noviembre, 10 días después, se le estaba iniciando las investigaciones. ¿Por qué? Por caso de llamadas.
Patricia Hermosa, como otras personas, pueden recibir llamadas. Y hay un punto importantísimo en la Constitución Política del Estado, es la inviolabilidad de las comunicaciones y de la correspondencia. El gobierno violó este derecho que todos los bolivianos lo tenemos estipulado en la Constitución. Más allá de eso, Patricia no solamente tenía que terminar la declaración jurada del expresidente, tenía que cerrar y entregar todas las cosas. Por eso se dio ese desorden como el que se dio con la ministra de Comunicación, Lizárraga, que entró de manera prepotente, arbitraria, a las habitaciones del presidente en Palacio para demostrar como si él hubiera tenido una habitación de millonarios, no me acuerdo exactamente qué nombre le dio. Ahora yo me pregunto, ¿quién de la prensa ha ido a la residencia presidencial, que es la verdadera habitación del presidente? ¿Han entrado ahora a la residencia presidencial para ver cómo vive la señora Yanine Áñez? ¿Han violentado todo eso? ¿Han violentado a su personal? Yo tengo entendido que ni siquiera les han dejado ingresar a Palacio de Gobierno el día que tenían que dejar sus cosas. Es más, lo que me comentaron es que hasta Patricia, ella llegó a perder sus objetos personales que estaban en su escritorio. Ha sido una vulneración a su privacidad, a su vida, a su derecho laboral. Ella había concluido su trabajo con Evo Morales, pero tenía todo el derecho de ejercer su profesión como abogada. Y también el señor Morales tiene derecho a la defensa. Lo que ha provocado el gobierno es indefensión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, Sergio. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Está clarísimo, no solamente hay una persecución política, sino también que se han ido vulnerando sus derechos laborales, derechos de locomoción y, por supuesto, lo que está enmarcado en su manual de funciones como ex funcionaria, pero también como ex jefa de gabinete, ¿no? Quiero que eso quede claro porque es fundamental. Es parte de cualquier funcionario público cuando uno entrega sus bienes del Estado, ¿no? Y por supuesto la vulneración a sus derechos laborales como apoderada legal, ¿no? Nadia, entre esas vulneraciones que se le hace a Patricia, también está la negación del derecho a la salud. ¿Nos puedes ampliar un poco más este punto? Claro. Yo quiero hacer una puntualización. Mira, dentro de los estándares del sistema interamericano, cuando se hace una evaluación sobre si existe o no una persecución político-judicial, hay un apartado muy interesante que es el de apariencia de legalidad. En muchos casos se ha tratado de delinear un discurso de que a Patricia se la persigue por haber sido la ex jefa de gabinete y tratamos de embarcarnos en una situación de si debía o no debía llamar. Si no hubiera sido la jefa de gabinete del expresidente Morales y era otra ciudadana y tenía las llamadas, ¿hubieran hecho lo mismo? Capaz no, porque sabemos que en ese caso justamente hay otros procesados que también tuvieron comunicación y no están detenidos en este momento. Para nosotros como Defensoría del Pueblo consideramos esencial un aspecto. El proceso se inicia el 12 de diciembre del 2019. Patricia Hermosa reiteradamente en diciembre hace las solicitudes para prestar una declaración informativa por esas llamadas. Poco o mucho caso le hacen dentro de la Fiscalía. Pero durante diciembre y durante todo enero no pasa nada. Llega a hacer su declaración, no le generan una detención, ya sabían que las llamadas existían, ya sabían que era la jefa de gabinete del expresidente Morales y no generan ningún tipo de peligro para la investigación, ni generan ningún tipo de peligro porque se vaya a fugar. Para enero no teníamos pandemia, no teníamos fronteras cerradas. Y sabían además para enero, para diciembre, el flujo migratorio de Patricia Hermosa. Eso que muy bajamente y de manera muy misógina
viceministros de la presidenta Áñez han utilizado como un discurso para atacarla semanas atrás. Pero resulta, y aquí tiene que ser muy claro, entre el 28 y el 31 de enero se conoce que ella no es la ex jefa de gabinete de Morales, es la abogada, la apoderada legal. Y esa es la causa fundamental para la persecución que se emprende contra Patricia Hermosa. No es porque fue jefa de gabinete. Eso es una apariencia, eso es un discurso que se quiere utilizar, porque las llamadas las iba a tener. Es porque ella en ese momento detentaba el cargo de ser abogada, defensora del señor Morales. Y no olvidemos que los abogados defensores también tenemos un margen de protección dentro de los sistemas interamericanos y universales. Y eso no ha sido considerado por el Estado. Es por esa razón. Es porque en ese momento ella se encontraba con documentación que nosotros también hemos hecho la consulta a la policía de cómo se había secuestrado, por qué se lo había hecho, por qué se le quita incluso documentación a la pareja de Patricia Hermosa en ese momento cuando no existía ninguna orden. Algo que todavía no está esclarecido, pero que sí se debe tomar en cuenta. A Patricia Hermosa se la persigue en este caso porque era la abogada del expresidente Morales. Es por eso. Y eso se conoce entre el 28 y el 31 de enero y es por eso que gestan esta orden de aprehensión para marcar un marco, para marcar una aparente legalidad y para poder aprenderla y finalmente detenerla, para amedrentar a cualquier abogado que ose defender al señor Morales o a cualquier abogado que ose defender a otros exfuncionarios allegados al expresidente Morales. No olvidemos tampoco que no es la primera abogada que estaba asumiendo defensa y que sufre este tipo de persecución. Existieron otros abogados que también sufrieron aprehensiones ilegales, como en el caso de la abogada del señor Romero, entre otros. Entonces, esta yo creo que no se debe perder de vista. Ahora, no olvidemos tampoco que dentro de Bolivia el sistema penitenciario es indigno, no se reúnen condiciones de dignidad para las personas, mujeres y hombres que vayan a privación de libertad. Pero aquí se tiene que tomar un paréntesis y enfocar algo adicional. En el caso de mujeres es mucho peor. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan a tener una pérdida del entorno familiar mucho más honda y más preocupante. Porque las mujeres, por su situación de vulnerabilidad y porque generalmente tienen un apego emocional mucho más fuerte hacia sus parejas, hijas, hijos, madres, padres, hermanas, etcétera, la afectación psicológica es mucho más fuerte. Y en las condiciones en cómo se hace el proceso contra Patricia, esto queda mucho más afianzado. Ahora, en Bolivia en general los centros penitenciarios no cuentan con médicos 24 horas al día, 7 días a la semana. En muchos casos son horas marcadas. Los consultorios médicos en Bolivia, en los centros penitenciarios, son precarios, no reúnen ni siquiera la condición de una posta. Muchas son por esfuerzo de los privados de libertad que tienen alguna condición. No se cuenta con botiquines pues ampliamente dotados. Las salidas judiciales en este tipo de casos son mucho más limitadas. Generalmente se va a salir por una emergencia. Y ahí tenemos una emergencia sanitaria en Bolivia y en el mundo, que además esto ahonda no solamente el caso de Patricia, y aquí tenemos que ser claros. Nosotros denunciamos como Defensoría del Pueblo que se ahonda la situación y se pone en precaria situación y de extrema vulnerabilidad a todas las mujeres y hombres que en ese momento se encuentran en privación de libertad. En el caso de Patricia, ella lo dijo en audiencia, en la primera audiencia cautelar, que ella tenía la posibilidad de estar embarazada. Esto como Defensoría del Pueblo no vamos a dar más detalle porque consideramos que es ella quien en su momento hablará o sus abogados de defensa, sus abogados que le están patrocinando la causa. Pero cuando esta señora dice que ella pues quería ser madre, nosotros entendemos que se tiene que abrir otro paraguas de protección, que el juez de garantía debió haber tomado en cuenta, que los fiscales debieron haber considerado al momento de pedir una medida cautelar, y era que se estaba iniciando una planificación familiar. Esta mujer, además de ser mujer que estaba ejerciendo su trabajo como abogada defensora, pues ella quería tener, o estaba con una ilusión o una planificación para ser madre o para tener una familia. Déjenme decirles, ni Patricia Hermosa ni ninguna otra mujer va a poder hacer planificación familiar dentro de un centro penitenciario, mucho menos en una etapa de pandemia.
Entonces, ahí, por la situación natural que tenemos en nuestros centros penitenciarios, pues Patricia además ve vulnerados sus derechos, sí al acceso a asistencia médica y sí a los derechos sexuales y reproductivos que como mujer pues le asisten. Muchas gracias, Nadia. Es gravísimo lo que nos dices, ¿no? Por el tema de condiciones sanitarias dentro de los penales, pero también la vulneración que no se atendió en su debido tiempo, ¿no? Dijiste algo también muy importante sobre su condición de mujer, y en los comentarios de la audiencia que en este momento nos están viendo, Vero Navia dice que hay muchas presas políticas, ¿no? Quiero enfatizar en eso. Por supuesto que pedimos la liberación justa de Patricia Hermosa, pero también de muchas mujeres que están detenidas, ¿no? También en los comentarios aparece que este gobierno es un gobierno misógino, ¿no? Alejandra, sobre este tema de la mujer, ¿nos puedes ampliar jurídicamente? Bueno, sí, me gustaría recalcar que sí existen otras presas políticas antes de continuar con lo preguntado. No solamente es Patricia Hermosa, es Daisy Choque, es Eugenia Choque, es Elena Flores, es Marianela Rebollo. Todas ellas son presas políticas. Y también hay que recordar que existen las personas que están retenidas hoy en la Embajada de México, que también es una vulneración y una violación a sus derechos humanos, y que también en su momento vamos a hacer una campaña para apoyarlos, porque es eso. Nosotros queremos hacer notar a la comunidad internacional con nuestras cartas, con esta organización que estamos realizando, para llamar la atención de la alta comisionada para que visite Bolivia. Lo decía hace unos días la señora Bachelet, el 2018, por un llamado especial, fue y visitó Nicaragua. El año pasado visitó Venezuela. El día de hoy, Bolivia pide que ponga sus ojos en nuestro país porque todos nuestros derechos se están vulnerando. Y bueno, lo que tenemos que recalcar aquí, y es muy importante, como dijo la defensora del pueblo, es que no es el hecho de que sea jefa de gabinete de Evo Morales, porque ¿cuántos jefes de gabinete han pasado por distintos gobiernos? Efectivamente, es una pantalla. Ella estaba ejerciendo su función como abogada, su derecho laboral de trabajar, de ejercer su profesión. Pero lamentablemente, este gobierno no hace caso a las recomendaciones de Naciones Unidas, donde pide que los gobiernos no pueden emplear violencia contra la mujer. Y en base a eso, nosotros hemos estudiado bastante la ley 348 y la 243, porque hemos visto que no solamente los derechos de Patricia Hermosa han sido violentados. En esa misma semana teníamos a la presidenta del Senado, Eva Copa, que fue amedrentada y amenazada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y después también teníamos el caso donde han ido en contra de la defensora del pueblo para iniciarle una querella, una demanda criminal. Y yo me pregunto, estos casos son porque no son las mujeres que están liderizando y están a la cabeza de estas instituciones tan importantes del Estado. Es por nuestra calidad de mujeres también que nos están acosando y persiguiendo políticamente. Esto es también algo que se tiene que llamar la atención en nuestra sociedad, independientemente de la ideología, de izquierda o de derecha. Los derechos de las mujeres son iguales para todos y los derechos de la mujer están establecidos no solamente en nuestra Constitución Política del Estado, está en la Declaración de Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces nosotros tenemos que tener más conciencia sobre esto. ¿Qué estamos provocando con el caso de Patricia Hermosa, con el caso de las otras presas políticas, con el caso de la defensora del pueblo, con el caso de la presidenta del Senado? Es que nos están llevando a pensar a las mujeres que es peligroso involucrarnos en política,
que es peligroso estar a cargo de las cabezas y las instituciones, que todavía no tenemos la seguridad y la certeza de que el Estado nos puede garantizar nuestros derechos fundamentales. El día de hoy tenemos que recordar que los derechos de las mujeres deben ser respetados. Y nosotros hemos establecido como gobierno uno de los mayores ejemplos al tener grandes avances. Pero este gobierno que irónicamente está siendo liderizado el día de hoy por una mujer, como es la señora Áñez, es un gobierno que está violentando de manera sistemática los derechos de las mujeres. Patricia no solamente es el tema de que si estuvo o no estuvo embarazada, y lo he comentado con un grupo de mujeres, de organismos internacionales. No es que la mujer tenga que estar embarazada para lograr pedir e implorar de alguna forma mayor atención. ¿Acaso las mujeres tenemos que llegar a un punto fatal en nuestras vidas, como la muerte de un hijo o la pérdida de nuestra propia vida para llamar la atención de la sociedad y de la justicia? Eso tiene que terminar. Y este ejemplo tiene que ser para las futuras generaciones y los futuros gobiernos también que vengan. Nosotros tenemos que dejar un precedente en el cual las mujeres no pueden ser perseguidas. La participación de la mujer en la política y en las decisiones públicas es importantísima y es fundamental. Y es por eso que nosotras debemos luchar para que nuestros derechos no sean violentados en ningún gobierno. Muchas gracias, Alejandra. Es importantísimo saber, ¿no?, que también hay una persecución en su condición de ser mujer. Y recalcar por ahí que diferentes personas, hombres, ya están fuera de la cárcel, como el exministro de Salud, casos respiradores, Navajas, ¿no?, que está con arresto domiciliario, semejante caso, pero ya está con arresto domiciliario, ¿no? Y sin embargo, la vía crucis de Patricia Hermosa sigue en pie y ya está más de 5 meses, ¿no? Nadia, ¿cuál va a ser el devenir de la Defensoría del Pueblo en relación al caso? Sabiendo que ya son 5 meses de detenciones ilegales y que además ha ido argumentando ya con varios o diferentes puntos, prácticamente comprobando que está ahí detenida como un chivo expiatoria, justamente por ser la apoderada legal del expresidente. Y bueno, te dejo para que nos puedas refrescar y darnos más información. Gracias, Sergio. Yo creo que tu ejemplo es muy válido para dar un poco más de contexto. No solamente es por ser mujeres. Creo que eso llega a ser hasta accidental en este caso. Es por poner una posición frente a la línea gubernamental. Yo creo que ese es el fondo. En el caso de las mujeres que señalaba la doctora Claros, es muy evidente que no fueron mujeres que callaron ante todas las violaciones de derechos humanos que estamos enfrentando. No fueron mujeres que de alguna forma se sometieron o tuvieron miedo a hacer lo que se tiene que hacer. Y es por eso que no solo son mujeres las víctimas en este caso, son mujeres y hombres. O sea, son varios casos de persecución político-judicial a mujeres y hombres que en su momento denunciaron o se pusieron al frente de una línea gubernamental. Yo creo que en este caso hay que hacer una alusión muy fuerte, por ejemplo, a la del juez Huacani. El juez Huacani era un juez que iba a tomar una definición más allá de la línea gubernamental o más allá de una posición que el Estado o el gobierno en ese momento estaba reclamando. Y así otros jueces y fiscales también. O sea, no es casual que algunos fiscales o algunos jueces o se excusen
o renuncien a sus cargos por no enfrentarse a las líneas del gobierno. Entonces, yo creo que eso es importante porque ahí es muy claro por qué Navajas está libre y por qué Patricia Hermosa está en la cárcel. No es por el hecho de ser mujer, es porque Patricia se animó a ser la abogada defensora del expresidente Morales. En el caso de Navajas, está en una detención domiciliaria más allá de los criterios que particularmente como defensoría puedo compartir, por ser una persona adulta mayor, por tener una enfermedad que pueda afectarle, pero era afín o era parte del actual gobierno. Entonces, eso también es importante recalcar. Lo otro es muy difícil trabajar en estos momentos. Es muy difícil afrontar al actual gobierno, porque es evidente que cuando una persona o una autoridad no está de acuerdo o tiene la capacidad de denunciar técnica y sólidamente, lo que tenemos encima es, sí son querellas criminales, sí es hostigamiento, son amenazas continuamente, pero lo que ahí de forma general nos toca a las y los que nos está tocando desempeñar estos cargos, pues es seguir adelante y seguir cumpliendo nuestro rol y nuestras funciones. ¿Qué es lo que se espera en el caso de Patricia Hermosa de acá en adelante? Yo decía, como Defensoría del Pueblo, tenemos ya terminando nosotros la investigación para emitir una resolución defensorial que va a incluir desde el primer momento de la aprehensión, tomando en cuenta el inicio de la causa desde el 12 de diciembre del 2019 hasta los últimos acontecimientos. Yo diría que en el caso de Patricia Hermosa incluso es un caso de corte, podría ser un caso de corte interamericana. Vamos a ver, queremos todavía hacer algunas indagaciones dentro de lo que es el sistema interno para ver la permisibilidad del otro. Otra acción que estamos viendo como posible es ante la última negación en apelaciones de la cesación a la detención preventiva. Hemos coordinado con sus abogados defensores para ver la posibilidad de la interposición de una acción de libertad, pero para eso sí estamos revisando los actuados procesales para poder tener un buen enfoque técnico y poder hacer la reclamación ante un tribunal de garantías. Posteriormente, bueno, también conozco que se ha presentado una solicitud de cautelares, no sé, no conocemos el contenido de la cautelar, pero valdría la pena, dentro del sistema interamericano, valdría la pena poder analizarla. Solamente para ir afinando, todos estos casos de persecución político-judicial, si bien no están dentro del margen de investigación que va a tener la GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí nosotros estamos relevando información y vamos poniendo en conocimiento de la Comisión Interamericana, vamos dotando de información. En eso en el sistema interamericano. En lo que es el sistema de Naciones Unidas, nosotros en marzo, en 8 de marzo, 10 de marzo, no recuerdo muy bien ya, tuvimos una reunión con la alta comisionada y le manifestamos nuestra preocupación respecto a la situación de Bolivia en cuanto a la persecución político-judicial y a las otras violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo por lo menos hasta marzo. Entendemos que gracias a eso, o bueno, como consecuencia de lo que ha estado pasando en noviembre, desde noviembre en nuestro país, pues hemos estado coordinando acá dentro de Bolivia con la misión que ella ha enviado. El 9 de noviembre creo que inició la misión acá en Bolivia. Ellos también están a cargo del caso de Patricia Hermosa, hemos estado coordinando, haciendo las visitas conjuntamente con el personal del alto comisionado, y pues entiendo que esperemos que la alta comisionada en el Consejo de Derechos Humanos que se vaya a dar antes de fin de junio o antes de fin de julio, pues puede haber una capite para el Estado de Bolivia. Creo que es importante ir visibilizando ese tema también. Muchísimas gracias, Nadia, por esa aclaración y por hacernos conocer también cuál es el papel que está jugando hoy la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que es tan importante en este caso y por supuesto que en una generalidad de los casos que ya veníamos hablando, de las detenciones políticas que tenemos hoy en el país, ¿no? Alejandra, tú que has sido activista, vocera en este caso, has estado muy activa y también como agradecerte. ¿Qué más nos puedes señalar acerca de toda la problemática en la que estamos hablando?
Bueno, sí, soy una activista de la defensa de los derechos humanos en esta ocasión, porque no podemos permitir que esto les pase a las bolivianas y a los bolivianos. Lo que se está aplicando hoy en Bolivia se llama la teoría del derecho del enemigo, que es una doctrina que estigmatiza, castiga y suprime los derechos del enemigo. En este caso, las personas que van en contra del gobierno se convierten en enemigos y los tienen que estigmatizar, los tienen que criminalizar. Y esto sucedió y se ha dado ya en la época en la cual hubo los atentados terroristas en Estados Unidos, en 2001. Ahí se construyó esta teoría en la cual se tiene que estigmatizar al enemigo. ¿Y qué se provocó en esa época? Tenemos documentales, tenemos libros, tenemos investigaciones periodísticas. Se cometieron injusticias porque se criminalizó a personas que no debían ser criminalizadas. Y pasaron años, y en el caso de Estados Unidos hasta pasaron a pena de muerte cuando se les culpaba. Mucho de esto ha salido. Por eso es que también ahora existe el peyorativo, que es el masista. Cuando te dicen que eres masista y es un insulto. Y no debería ser así, porque la ideología debe ser respetada, de izquierda o de derecha. Si eres masista, mesista, tutista o camachista, como quieran llamarlo. Pero el hecho es que nosotros como bolivianos tenemos que empezar a construir empatías políticas, a respetar a las instituciones. Tenemos que ser todos, el día de hoy los bolivianos y las bolivianas tenemos que ser activistas para recuperar la salud institucional del país. Tenemos que recuperar nuestras instituciones, el respeto por ellas. Tenemos que ir a elecciones y tenemos que enfrentar una pandemia con un gobierno legítimo, que respete los derechos humanos de todas las personas. Nosotros, solamente para terminar, hemos iniciado una campaña que es con la organización change.org, que es una petición de firmas a nivel mundial para el caso de la liberación de presas políticas y el caso de Patricia Hermosa como ejemplo, y estamos haciendo esta recolección. Como sociedad queremos llamar la atención. Sabemos que nuestras autoridades, la Defensoría y otras instancias están llevando a cabo el seguimiento correspondiente, pero también de nosotros como sociedad civil tenemos que ser parte de este tipo de campañas. Es así que vamos a poder recuperar la institucionalidad del país, la democracia y los derechos que se nos han ido violentando. Finalmente, agradecer a la defensora por esta su lucha, no solamente como mujer, sino como boliviana, que eso es lo más importante. Todos somos bolivianos, tenemos que ponernos la misma camiseta y tenemos que seguir enfrentando un enemigo invisible y común que tenemos todos los bolivianos, que es el COVID-19, pero también ese enemigo invisible que es el virus que te roba todos tus derechos humanos y tus derechos fundamentales. Contra ese tipo de virus es que nosotros nos tenemos que unir y ser más fuertes. Eso es todo, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé, nadie, si quieres agregar algo antes de terminar, te cedo la palabra. Gracias. Muy importante lo que decía la doctora Claros, ¿no? La defensa de derechos humanos no tiene que ser de un gueto ni de un grupo. Particularmente desde donde me ha tocado trabajar en la defensa de derechos humanos, por lo menos en mi generación partíamos de ese punto. No es la defensora, no es el comité ejecutivo de la defensoría, es todas y todos. Ojalá todas y todos tomemos conciencia de lo importante y lo saludable que es la defensa de los derechos humanos. En particular, yo creo que en Bolivia eso es mucho más fuerte, ¿no? Por la forma de la sociedad, por la forma en cómo nos organizamos en sindicatos, en organizaciones, en asociaciones, en grupos, agrupaciones. Y eso hace de alguna forma que desde la sociedad se pueda ser más crítico. Ojalá
Ojalá yo de verdad, digo, después de todo lo que hemos tenido que pasar en noviembre, ojalá la gente tome conciencia de las violaciones de derechos humanos que ocurren más allá del actor víctima o del actor victimario. Creo que eso es importante, es una lección que debe aprenderse, por lo menos de lo que hemos pasado. Entender que en Bolivia no estamos en un estado saludable en cuanto a la vigencia de derechos humanos. Creo que tener una misión del Alto Comisionado en Bolivia es una muestra de aquello. Tener a un grupo de expertos a prestos entrar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos en Bolivia es otra señal. La cantidad de pronunciamientos de los relatores especiales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, pues también son señales de que no estamos en una situación saludable de derechos humanos. Y creo que ahí no es suficiente con las instituciones que estamos al frente, sino que la gente se pueda sumar, pueda tomar el interés más allá, reitero, de la línea política, línea ideológica que se pueda tener. Acá es importante defendernos todos y todos, porque las violaciones a los derechos humanos no pueden ser permisibles, no importa el gobierno que esté al frente. Eso básicamente, yo mi solidaridad para Patricia, para las mujeres que en ese momento están siendo perseguidas político-judicialmente, para los hombres que también están en esta situación y yo creo que el caso de Patricia Hermosa, además de la persecución político-judicial, nos tiene que llamar a la reflexión sobre la grave situación de los centros penitenciarios en nuestro país como consecuencia del COVID. Lastimosamente es de las poblaciones más afectadas y es bueno que pues el Estado asuma su responsabilidad. Solamente eso, Sergio, gracias. Bueno, quiero de todo corazón agradecerte a ti, Nadia Cruz, defensora del pueblo, por haber estado aquí en este espacio. De igual manera a ti, Alejandra Claros, muchísimas gracias por estar en este espacio de poder explicar a la gente cuál es el trasfondo del caso de Patricia, ¿no? Quiero terminar haciendo una invitación a toda la gente que nos está viendo a que firmen esta petición por la liberación de Patricia, que en estas últimas semanas nos hemos unido, hemos alzado las voces, estamos en una defensa de los derechos humanos, estamos en una defensa de la persecución política, estamos en una defensa de nuestros presos políticos. Por lo tanto, hay que exigir libertad y justicia para Patricia Hermosa, pero también para todas las presas políticas que están hoy detenidas, ¿no? Bueno, con eso nos despedimos. Quiero una vez más a darles el agradecimiento de poder estar acá y bueno, ya estaremos viéndonos en otros momentos, ¿no? Muchas gracias y bueno, será hasta la siguiente. Gracias Nadia, gracias Alejandra y bueno, gracias a toda la gente que nos ha visto, que ha sido bastante hoy y ha habido mucha opinión. Nos despedimos. Chao. Gracias. Chao.